Amigos, el día de hoy les traigo un ejercicio aplicado de trigonometría para triángulos rectángulos. Así que veamos. Antes de todo, me gustaría repasar unos conceptos muy generales sobre triángulos rectángulos, ¿no? Así que empecemos. Entonces, si vemos aquí al lado derecho de mi pantalla, pues tenemos algunas relaciones trigonométricas. Tenemos que el seno de teta igual cateto opuesto entre la hipotenusa, coseno de teta igual cateto adyacente entre hipotenusa y tangente de teta igual cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Ok? Algo que me gustaría repasar también es cómo identificar los catetos, porque muchos estudiantes suelen confundirse en esto, así que veámoslo. Entonces, por ejemplo, es muy fácil, todo depende del ángulo de referencia que tomes. Si tomamos el ángulo de referencia teta, mi cateto opuesto será aquel lado donde mi ángulo de referencia lo mire como que dice hacia el frente, ok, y mi cateto adyacente será aquel lado en el cual se une con mi ángulo de referencia y la hipotenusa, ok. Entonces, por ejemplo, si tomamos de referencia el ángulo alfa que tenemos acá, mi cateto opuesto sería aquel lado que dé de frente ese ángulo y mi cateto opuesto sería aquel lado donde se une el ángulo que tomé de referencia con la hipotenusa. ¿Ok? Entonces, así de sencillo identificamos los catetos en un triángulo rectángulo. ¿Ok? Entonces, ahora pasemos a dar lectura al problema. Veamos, ¿ok? Ahora dice, altura de una capa de nubes. Para medir la altura de la capa de nubes en un aeropuerto, un trabajador enciende un reflector hacia arriba en un ángulo de 75 grados. En el horizontal, un observador a 600 metros de distancia mide el ángulo de elevación del reflector y ve que es de 45 grados. Encuentra la altura h de la capa de las nubes. Ok, si miramos aquí en el lado izquierdo de la pantalla, vemos desglosado en dos triángulos prácticamente el problema. Ok, entonces para pasar a resolver eh, lo conveniente es dividir o desglosar este triángulo en general en dos triángulos. Y podemos este primer triángulo y este sería mi segundo triángulo, ¿ok? Entonces, mi primer triángulo está aquí y mi segundo triángulo está acá, ¿ok? Entonces, desglosado tendría el ángulo de 75 grados aquí, mi primer triángulo, la altura y un cateto, una longitud de cateto adyacente que no conozco y en este caso yo la nombré con la variable y. ¿Ok? Para mi segundo triángulo pues tenemos la altura y en este cateto lo nombré 600 menos y, este cateto adyacente al ángulo de 45 y lo nombré 600 menos y. ¿Por qué? Pues sencillo, si vemos el diagrama aquí, el triángulo en general del problema, pues vemos que obviamente la distancia de los dos catetos adyacentes de los catetos de los triángulos sería 600, ¿no? Entonces, si nombramos este cateto adyacente del primer triángulo de 75, primer triángulo 75 grados, entonces lo nombramos Y, entonces la longitud de este cateto del segundo triángulo obviamente sería los 600 metros menos Y, menos esa distancia que desconocemos que la nombramos Y, entonces por eso la nombramos 600 menos Y, el cateto adyacente para el segundo triángulo, ¿ok? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es relacionar estas variables que tenemos con una relación trigonométrica para poder resolver el problema. Entonces, si miramos qué relación trigonométrica eh, nos relaciona el cateto adyacente y el cateto opuesto, que sería la altura, en este caso para el primer triángulo, en el ángulo de 75, pues es la tangente y lo mismo sucede para el segundo triángulo. Entonces, eh, sustituyendo en la relación trigonométrica de tangente, tenemos que la tangente del ángulo de 75 en este caso sería igual al lado opuesto, que sería la altura, entre el lado adyacente, ¿ok? Que sería Y.
En el segundo triángulo tenemos que el tangente de 45, que es el ángulo, es igual al lado opuesto, que es la altura, entre el lado adyacente, que es 600 menos y. ¿Ok? Entonces, despejando para h en ambos casos, tenemos las siguientes ecuaciones. Esta es la ecuación número 1 y esta es la ecuación número 2 correspondiente a cada triángulo. ¿Ok? Entonces, si nos fijamos bien, eh, igualando las ecuaciones, porque obviamente las alturas son las mismas en ambos triángulos, entonces de esta forma encontraríamos el valor de la variable y posteriormente hallaríamos el valor de la variable h, perdón, que sería la altura que andamos buscando. Entonces, aplicando un poco de álgebra en la ecuación, tenemos que el lado izquierdo, que es correspondiente a la ecuación del primer triángulo, y este corresponde a la ecuación del segundo triángulo. Entonces, despejamos para allá. Entonces aquí aplicamos un poco de álgebra y nos da de la siguiente forma: y por tangente 75 más y por tangente 45 igual a 600 por tangente 45. Entonces, aplicando un poco de factorización aquí, tenemos y como factor común por y por tangente 75 más 1. Ok, este más 1 donde sale, como sabemos, tangente de 45 es igual a 1 y tangente de 75 es igual a 3.73. Bueno, estos valores fácilmente los sacamos en nuestras calculadoras. Solo tener en cuenta de tenerlos en grados, no confundirlos con los radianes, porque es un error muy típico de todos los estudiantes, confundir los grados con radianes y obtenemos nuestros valores, porque ya a este punto ya son valores constantes que podemos trabajarlos más fácilmente. ¿Ok? Entonces, sustituyendo estos valores en la ecuación, tenemos que y sería igual a 600 entre tangente de 75 más 1. ¿Ok? Así que sustituyendo tangente de 75 como 3.37 en esta ecuación de aquí, nos da como resultado que y es igual a 126.8 metros. ¿Ok? Entonces, ahora que ya obtenimos este valor, que en sí es el valor del cateto opuesto para el primer triángulo, este ángulo es 75, el valor completo, entonces podemos encontrar la altura. Entonces tenemos dos formas de encontrar la altura: con esta ecuación o con esta. ¿Ok? No importa cuál. Entonces, en este caso, tomo la primera ecuación y sustituyo y, que es 126.8 metros, por tangente 75, que ya lo habíamos calculado, que es 3.73, y eso es igual a 473.2 metros. Entonces, aquí ya encontramos la altura que nos solicita el ejercicio. Así que, como pueden ver, es un ejercicio sencillo, nada del otro mundo. Solo hay que tener en cuenta este tipo de cosas, en que podemos comparar las ecuaciones, las variables y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay que tener muy en cuenta en que los resultados de los valores que encontramos, que si los resultados son coherentes o no. Pues, por ejemplo, la altura, vemos que es una altura, no la miro desproporcionada, un valor relativamente normal, pero para terminar de corroborar que los resultados que obtuvimos no están fuera de lo normal, por ejemplo, si vemos el valor de Y nos da 126.8 metros, entonces eso significa que estamos bien. ¿Por qué? Simplemente y sencillamente por eso. Porque si en el ejercicio nos dice que la suma de estos dos catetos de cada triángulo es 600, eso significa que esta distancia de este cateto no puede ser más de 600. Entonces, eh, el resultado es coherente. Imagínense si Y nos hubiera dado 800. No tendría sentido porque sería mayor a 600. Entonces, no tendría sentido. Entonces, probablemente hubiéramos fallado en un cálculo anterior. Entonces, esta es una forma de corroborar que sus resultados
son coherentes. Y bueno, sin más que decir, espero que les haya gustado el video. Si tienen alguna duda, háganmelo saber en los comentarios. Y muchas gracias.